gritó Mabel, su voz rompiendo el silencio del almuerzo familiar como un relámpago en cielo despejado. Todos los cubiertos se detuvieron en el aire. El cuchillo de mi nieta cayó al suelo. Y Rodolfo, mi hijo, bajó la cabeza como si el grito lo hubiera alcanzado directamente en el corazón. Nadie dijo nada, ni una palabra, ni un gesto. Solo yo, de pie frente a todos, soportando la vergüenza de una humillación pública. Pero si hubieran sabido lo que yo había hecho esa misma mañana, si tan solo supieran, no lloré, no grité, no le devolví la palabra. Me limité a respirar hondo y a mirar a Mabel con la serenidad de quien ya no necesita defenderse. Porque ese día, mientras ella se preparaba para destrozarme, yo ya había puesto en marcha algo que nadie esperaba, algo que cambiaría todo lo que creían tener bajo control. Me llamo Celia, tengo 63 años, y esta no es la historia de una madre sufrida, es la historia de cómo una mujer rota por dentro decidió dejar de mendigar amor, respeto y espacio en su propia familia. Es la historia de cómo una abuela recuperó su lugar, y lo hizo de una manera que nadie olvidaría jamás. Rodolfo era mi único hijo. Lo tuve joven, a los 22 años, y lo crié sola desde que cumplió los 13. Su padre se fue una noche y nunca más volvió, dejando deudas, promesas rotas y un colchón vacío. Desde entonces, mi vida giró exclusivamente en torno a ese niño con ojos grandes y silenciosos. Vendí empanadas en ferias, limpié casas, cosí para vecinos y nunca me quejé. Rodolfo merecía una vida mejor. Y cuando se graduó de ingeniero, con lágrimas en los ojos, me abrazó y me dijo: «Todo esto es gracias a ti, mamá». Pensé que nunca me faltaría su cariño. Pero todo cambió cuando conoció a Mabel. Al principio no sospeché nada. Ella era bonita, sí, pero distante. Se conocieron en una conferencia. Él volvió fascinado. Hablaba de ella con una mezcla de admiración y nerviosismo. Cuando finalmente la trajo a casa, noté algo extraño en su actitud. Me saludó con un beso al aire. No aceptó el mate que le ofrecí y se pasó la cena corrigiendo a Rodolfo como si fuera su alumno. «¿Así cortás? ¿La carne?», le dijo una vez, riendo. «Ay, tenés que aprender a usar el cuchillo como la gente». Yo reí por compromiso, pero adentro algo me decía que esa mujer no me quería ahí. Las cosas se precipitaron, se mudaron juntos. Yo lo ayudé con parte del depósito para el departamento. Lo hice con gusto. Pensé que era temporal, que Mabel solo necesitaba tiempo para confiar. No imaginaba que esa decisión sería el principio de mi desaparición. Cuando nació Sofía, creí que todo iba a mejorar. Me emocioné como nunca. Fui al hospital con flores, con ropa de bebé que tejí yo misma. Pero al llegar, Mabel me recibió con una mirada de fastidio. «La nena está durmiendo. No la despiertes», me dijo apenas crucé la puerta. «Solo quería verla unos minutos», susurré. «¿No te parece que invadís un poco?». Apenas salimos del parto. Me quedé de pie, helada. Rodolfo estaba en una esquina, mirando su celular. No dijo nada. Volví a casa con las flores en la mano. Me encerré en el baño y lloré en silencio. Pensé que era el estrés del posparto. Justifiqué a Mabel, como tantas veces lo haría después. Las semanas pasaron, luego meses. Yo llamaba, enviaba mensajes, preguntaba por la bebé. Me contestaban tarde, seco, como si molestara. Cuando por fin me dejaron ir a verla, Sofía ya tenía casi 1 año. Me sonrió, se me tiró encima, y entonces Mabel le dijo: «Cuidado, no te pongas pesada. No queremos que se malacostumbre». ¿Malacostumbrarse a su abuela? Me mordí la lengua, pero adentro una rabia desconocida empezaba a crecer.
cada visita era más fría. Mabel me hablaba como si yo fuera una intrusa. Me corregía frente a Sofía. Me decía qué podía darle de comer y qué no. Cuestionaba mis cuentos, mis canciones. Eso ya no se le dice a los niños. Me interrumpió una vez, cuando cantaba una canción antigua. ¿Y por qué no? Porque es sexista. Pero no te preocupes, no es tu culpa. Sos de otra época. La forma en que lo dijo, como si yo fuera un mueble viejo, me caló hondo. Un día fui al colegio a buscar a Sofía, como hacía a veces para darle una sorpresa. Pero la maestra me miró incómoda. Lo siento, señora Celia. Mabel dejó instrucciones precisas. Solo ella o Rodolfo pueden retirarla. Me temblaron las piernas. Sentí que me arrancaban algo del pecho. Volví a casa con un nudo en la garganta y fui directamente a tocar la puerta de Gloria, mi vecina de toda la vida. Me abrió y al verme la cara, no preguntó nada. Solo me hizo pasar y me sirvió un café. ¿Hasta cuándo vas a permitir esto?, me dijo sin rodeos. ¿Qué puedo hacer? Es mi familia. Y vos también sos familia. Vos tenés derechos. No te dejes borrar. Gloria fue el primer rayo de Ma'am Tierces, luz entre tanta oscuridad. Me ayudó a pensar, a ver con claridad. Me preguntó por los papeles del departamento, si Rodolfo y Mabel habían hecho algún cambio de propiedad. Revisamos todo. Y no. La escritura seguía a mi nombre. «Esto es tuyo», me dijo ella. «Y si van a tratarte como una extraña, entonces empecemos a actuar como si no los conocieras». Pasaron días enteros planificando. Llamamos a un abogado. Reunimos documentos. No quería hacerle daño a nadie. Solo recuperar mi dignidad. Mostrarles que no podían tratarme como un trapo viejo. Preparé una carta. La escribí con calma, con lágrimas, con todo el amor y el dolor que me cabían en el alma. Esa mañana, la del almuerzo familiar, firmé papeles, hice trámites, dejé copias en lugares clave. Me vestí con mi mejor ropa, peiné mi cabello con cuidado, no para impresionarlos, para recordarme a mí misma quién era yo. El almuerzo parecía normal. Nadie sospechaba nada. Sofía se me acercó con una tarjeta que había hecho con crayones. «Para ti, abuela, te amo mucho». Mabel la arrancó de mi mano. «Sofía, ¿no ves que la abuela está ocupada?» Solo quería mostrarle mi dibujo. Y fue ahí, frente a todos, que estalló. «Desaparece de nuestra vida. Nos estás enfermando a todos. Sos una presencia negativa. Sos una molestia». Rodolfo bajó la cabeza. No me defendió. Mi nieta miró a su madre, luego a mí. Quise llorar, pero no lo hice. Saqué un sobre del bolso. Lo dejé sobre la mesa, entre los platos. «Léanlo cuando terminen de almorzar», dije con voz firme, y me fui. Caminé hasta la puerta sin mirar atrás, porque ya no era la misma mujer que había llegado. Porque ese día había comenzado mi regreso. Lo que había dentro de ese sobre cambiaría el curso de nuestras vidas, porque la que se iba no era la que pensaban. Salí de esa casa sin mirar atrás, pero mis oídos ardían con el eco de esa frase que Mabel había lanzado como una sentencia. «Desaparece de nuestra vida». Caminé por cuadras enteras repitiéndola en mi cabeza, como si necesitara memorizarla para no olvidarme nunca de lo que realmente pensaban de mí. A cada paso, una parte de mí se rompía, pero otra, más profunda, más antigua, comenzaba a encenderse como una brasa que había dormido durante años. Cuando llegué a casa, me quité los zapatos, puse agua para el mate y me senté en la misma silla donde tantas veces había esperado sus llamadas. Pero esta vez no esperaría nada. Esta vez ya había comenzado algo que ellos no podrían detener. Esa mañana, antes del almuerzo, me había reunido con el abogado que Gloria me recomendó.
Se llamaba Federico y era joven, pero con una mirada aguda que me dio confianza de inmediato. Le mostré los papeles del departamento, las escrituras, las transferencias bancarias, y le conté toda la historia, sin omitir los detalles incómodos. «¿Y usted quiere desalojarlos?», me preguntó con cautela. «No, no quiero vengarme. Solo quiero que entiendan que no soy invisible, que tengo valor, que esta casa fue mi sacrificio. Si no les gusta mi presencia, entonces que busquen su propio lugar, como hice yo toda mi vida». Federico asintió con respeto. Redactó una notificación formal, con términos legales impecables. Y en el sobre que dejé sobre la mesa del almuerzo, no solo había una carta. También estaba esa notificación. Tenían 30 días para desalojar el departamento, ese mismo, en el que yo no podía ni siquiera visitar a mi nieta sin sentirme una criminal. Esa noche no me llamaron, ni Rodolfo ni Mabel. El silencio fue más ensordecedor que los gritos. Me acosté temprano, abrazando una almohada que ya no olía a familia, sino a distancia. Soñé con Sofía, con sus manitos en mis mejillas, con su voz diciendo «Te amo mucho, abuela». Me desperté llorando, pero no me permití hundirme. Preparé café, llamé a Gloria y le conté que todo había salido según lo planeado. Ella se alegró, pero también me advirtió: «Prepárate, Celia. No se van a quedar callados. Van a contraatacar». Y así fue. 2 días después me encontré con Rodolfo, frente a mi casa. Estaba parado en la vereda, con una cara que no sabía si era de vergüenza o de furia contenida. Le abrí la puerta sin decir palabra. Entró con pasos torpes, como si le pesaran los pies. «¿Por qué hiciste esto, mamá?», preguntó al sentarse. Lo miré con una calma que no sabía que tenía. «¿Querés que te responda como madre o como dueña legal del departamento?». No supo qué decir. Se frotó las manos nervioso. «No era necesario llegar a esto. Puedo hablar con Mabel. Podemos arreglarlo». ¿Arreglarlo? Después de años de desprecios, de puertas cerradas, de cumpleaños ignorados, de abrazos negados, después de que tu esposa me gritara frente a mi nieta que desapareciera de sus vidas. Mabel estaba alterada. No quiso decir eso. «¿Y vos? ¿Qué quisiste decir cuando no dijiste nada?», le corté. El silencio volvió a invadir la sala. Lo vi encogerse en el sillón. El mismo hijo que había criado con tanto amor. El mismo que me había prometido que siempre me cuidaría. «Yo solo quiero paz», murmuró con los ojos vidriosos. Entonces empezó a construirla, pero sin usarme de alfombra. Rodolfo se levantó lentamente y se fue sin decir adiós. Cerré la puerta con manos temblorosas. Me apoyé en la madera y solté el aire que no sabía que contenía. Gloria vino esa tarde con medialunas. Se sentó frente a mí y me tomó las manos. «Lo hiciste, Celia. Diste el primer paso. Ahora no te detengas. Hablamos durante horas». Le conté cosas que nunca había dicho en voz alta. Cómo me sentía en los cumpleaños familiares, cuando me dejaban en un rincón como un adorno incómodo. Cómo fingía estar ocupada los domingos para no esperar una invitación que nunca llegaba. Cómo lloré en la cocina al ver las fotos de Sofía en redes sociales, celebrando Navidades sin mí. Y lo peor, dije con la voz quebrada, es que empecé a creer que era culpa mía, que yo era la que no sabía amar. «Eso es lo que hacen los abusadores emocionales», me respondió ella. «Te aíslan, te minimizan, te hacen dudar de tu valor. Pero vos estás despertando. Y no hay vuelta atrás». Una semana después, recibí una carta del abogado de Rodolfo. Decía que el desalojo era injusto, que habían contribuido con reformas, que tenían derecho a permanecer. Federico me tranquilizó. Todo estaba en regla. Pero lo que más me dolió fue leer, en palabras frías,
frases que seguramente habían salido de la boca de mi propio hijo. Mi clienta considera que la señora Celia mantiene una actitud hostil que afecta el bienestar emocional de la menor. ¿Hostil? ¿Yo? Me encerré en mi habitación y lloré como no lo hacía desde que murió mi madre. Me sentí traicionada, expulsada, como una intrusa en la historia de mi propia sangre. Pero después de ese llanto algo dentro de mí cambió. Me levanté, me lavé la cara, me miré al espejo y me dije en voz alta: no voy a rendirme, no esta vez. Decidí escribirle una carta a Sofía. No sabía si podría dársela, pero necesitaba dejar por escrito lo que sentía. Le conté cómo fue el día en que nació, cómo lloré de emoción al verla por primera vez, cómo guardé cada dibujo que me regaló, incluso ese que su madre me arrancó de las manos. Le conté que ser su abuela era mi alegría más grande y que no importaba lo que dijeran de mí. Yo siempre estaría cerca, en silencio, velando por ella. Que un día entendería todo y que ese día la esperaría con los brazos abiertos. Esa noche, mientras acomodaba papeles, encontré una foto, vieja. Rodolfo y yo en su graduación. Él sonriendo, yo con los ojos hinchados de tanto llorar de orgullo. Atrás, con letra temblorosa, él había escrito: «A la mejor mamá del mundo. Nunca lo hubiera logrado sin vos». Sostuve esa foto contra el pecho y supe que, aunque ahora no pudiera verlo, ese amor había existido y que tal vez, solo tal vez, aún quedaba algo por recuperar. Pero los días siguientes trajeron tormenta. Mabel no se quedó de brazos cruzados. Comenzó a llamar a familiares, a inventar historias sobre mí. Decía que estaba senil, que inventaba cosas, que necesitaba ayuda médica. Incluso fue a hablar con el director del colegio de Sofía para pedir que me bloquearan de cualquier lista de contacto. Lo supe por una madre amiga que escuchó la conversación y me lo contó. «Te quieren borrar, Celia. Te quieren volver invisible del todo». Y ahí lo decidí. No iba a seguir jugando a la buena. Si ellos querían guerra, yo tenía memoria. Tenía papeles. Tenía verdad. Preparé un nuevo sobre. Esta vez, con pruebas, fotos, recibos, mensajes guardados, testimonios. Todo lo que demostraba mi presencia, activa en la vida de Sofía. Todo lo que ellos querían negar. Y con ayuda de Federico solicité una audiencia legal, porque ya no era solo por mí. Era por esa niña que merecía saber quién era su abuela. Pensaban que podían borrarme de su historia, pero no sabían que yo estaba escribiendo la mía. Y esta vez, con tinta imborrable. La cita judicial fue fijada para un jueves a las 10 de la mañana. Durante los días previos, me dediqué a repasar cada documento, cada foto, cada palabra que Federico había incluido en el expediente. Me sentía como si estuviera a punto de rendir el examen más importante de mi vida. No era un juicio por dinero, ni por propiedades. Era una lucha por la verdad, por mi dignidad, por ese lugar que me habían arrancado sin permiso en la vida de mi nieta. La noche anterior apenas dormí. A las 6 de la mañana ya estaba despierta, preparando café, planchando una blusa blanca que no usaba desde el último bautismo al que me invitaron hace años. Me miré al espejo y repetí: «Hoy, Celia, hoy vas a hablar». No más silencios. Llegué al tribunal acompañada de Gloria, que no me soltó la mano ni un segundo. Rodolfo y Mabel ya estaban allí, sentados del otro lado de la sala, rodeados de abogados. Él evitaba mirarme. Ella, en cambio, me clavaba los ojos con una mezcla de desprecio y arrogancia, como si esto fuera una pérdida de tiempo. Cuando llamaron mi nombre, sentí que el corazón me temblaba dentro del pecho, pero avancé con pasos firmes, respirando hondo. La jueza, una mujer de unos 60 años con expresión severa pero atenta, me pidió que expusiera mi versión.
Conté todo, desde cómo ayudé a Rodolfo a comprar el departamento, hasta cómo Mabel comenzó a limitar mis visitas. Había momentos en que mi voz se quebraba, pero no me detuve. Mostré fotos, mensajes, recibos. Había una imagen en especial que dejé sobre la mesa. Era Sofía en mis brazos, con no más de 3 años, mientras decorábamos un arbolito de Navidad. Mi nieta no solo me conoce, me ama, y yo a ella. Este no es un conflicto legal, es una amputación emocional. No quiero su casa, no quiero su dinero. Quiero que me devuelvan la verdad, que fui una parte vital de esa niña y que me están borrando como si nunca hubiera existido. La jueza asintió en silencio. Me pidió que volviera a mi asiento. Luego habló Mabel. Su tono fue frío, distante. Dijo que yo interfería en la crianza de su hija, que inventaba dramas, que nunca supe poner límites. Habló de mí como si fuera una extraña. ¿Y usted, señor Rodolfo?, preguntó la jueza. Mi hijo tragó saliva, miró el suelo. Luego dijo: Yo no sé qué pasó. Antes todo era distinto. Mi mamá siempre estuvo. Pero con el tiempo, las cosas cambiaron. ¿Y usted cambió con ellas?, le preguntó la jueza. Él no supo qué responder. Salimos del tribunal al mediodía. Federico dijo que había sido una buena audiencia, que la jueza había escuchado con atención. Pero yo sentía un nudo en el estómago. No por miedo al resultado, sino por haber visto en los ojos de mi hijo esa ausencia de coraje, esa indiferencia tan parecida a la cobardía. Esa tarde me encerré a escribir. Necesitaba volcar todo lo que sentía. Me descubrí escribiendo no solo sobre ellos, sino sobre mí, sobre la mujer que había dejado de lado sus sueños para criar sola a un hijo, sobre la abuela que tejía bufandas para una nieta que ya no podía abrazar, sobre la mujer invisible que estaba aprendiendo a gritar, no con rabia, sino con dignidad. Días después, Federico me llamó. La jueza había ordenado una mediación familiar. Una última oportunidad de hablar sin abogados, con una mediadora presente. Dudé, pero acepté. La cita fue fijada para el martes siguiente. Esta vez, Rodolfo y Mabel llegaron juntos, pero no se sentaron a mi lado. La mediadora era una psicóloga de voz suave, que nos pidió que habláramos desde el respeto. Mabel tomó la palabra. No queremos que Sofía crezca en medio de conflictos. Ella está bien así. Tiene una rutina, una estabilidad. No necesitamos que venga alguien a salterar eso. No soy alguien, Mabel. Soy su abuela. Le respondí, sin alzar la voz. Ella bufó. Una abuela que hace drama por todo, que pone a nuestra hija en el medio, que manipula con lágrimas. Sentí una punzada, pero respiré hondo. Manipular es no dejar que me acerque. Manipular es borrar mis fotos. Manipular es decirle que no estoy porque soy mala. La mediadora intentó calmar el tono, pero la tensión era un cuchillo en el aire. Rodolfo finalmente habló. Mamá, yo no sé cómo llegamos a esto. Solo quiero que las cosas se calmen. Entonces, pone límites, Rodolfo. No a mí, a ella. ¿O pensás criar a Sofía enseñándole que está bien tratar así a quien te dio la vida? Mabel se levantó de golpe. Esto es una pérdida de tiempo. Siempre haciéndose la víctima. Gritó saliendo de la sala. Rodolfo fue detrás. Yo me quedé ahí, en silencio. La mediadora me miró con compasión. A veces, la verdad, no arregla nada, pero al menos nos libera. Volví a casa con el alma arrugada. Gloria vino esa noche con sopa caliente y un abrazo largo. No hablamos mucho. A veces, el silencio también cura. Al día siguiente recibí una carta del colegio de Sofía. Me informaban que, a pedido de los padres, no podía acercarme al establecimiento.
Sentí como si me cerraran otra puerta, como si el mundo se empeñara en recordarme que no tenía derecho a existir en la vida de esa niña. Pero entonces sucedió algo inesperado. Una vecina me trajo una caja que había encontrado en su buzón, por error. Estaba a mi nombre. Adentro había una carta escrita con letra infantil. Abuela Celia, mamá no me deja llamarte, pero yo te extraño. Tengo escondida tu bufanda. La abrazo cuando me siento triste. Te amo mucho. Sofía. Me quebré. Lloré como una niña, pero no de tristeza, sino de amor. De ese amor que sobrevivía al silencio, a las mentiras, a la distancia. Y supe que ya nada sería igual. Que ahora tenía algo que ellos no podían controlar. El vínculo real, profundo, indestructible. La memoria de Sofía, su amor. Creyeron que podían silenciarme, pero no contaban con lo más poderoso de todo. El corazón de una niña que no olvida. Todavía recuerdo el momento exacto en que sostuve aquella carta entre mis manos. Era una hoja doblada, con la letra temblorosa y llena de errores propios de una niña pequeña. Pero para mí tenía el valor de un tesoro invaluable. Sofía me extrañaba. Sofía, mi nieta que Mabel intentaba borrar de mi vida, me escribía desde un lugar escondido, sin que nadie lo supiera. Sentí cómo el corazón me latía con fuerza, un golpe a la vez, mezclando amor y miedo. El amor por esa niña que crecía lejos de mí, y el miedo de que este lazo tan frágil pudiera romperse en cualquier momento. Aquella noche no pude dormir. La mente me daba vueltas, repasando cada palabra de la carta una y otra vez. Abuela Celia, mamá no me deja llamarte, pero yo te extraño. Tengo escondida tu bufanda. La abrazo cuando me siento triste. Te amo mucho, Sofía. Me quedé mirando el pañuelo de lana que ella había mencionado, aquel que le había tejido con mis propias manos meses atrás, antes de que todo se rompiera. Era como si, a través de esa carta, Sofía me tendiera la mano y me dijera que, aunque su madre quisiera que yo desapareciera, ella sabía la verdad, que yo existía. Pero la realidad se encargó rápidamente de recordarme que esta batalla no sería sencilla. Mabel, al enterarse de la carta por medio de Rodolfo, desató su ira con una furia fría y calculada. Los mensajes comenzaron a llegar, uno tras otro, en la madrugada y durante el día, llenos de amenazas veladas y palabras que cortaban como cuchillas. «Si sigues molestando, te haré la vida imposible», decía uno. «Deja de inventar historias para ganar atención», decía otro. Las llamadas eran constantes, con su voz dura, acusándome de manipular a su hija, de ser una abuela problemática que solo buscaba conflictos. Pero yo no iba a dejar que su veneno me destruyera. A partir de ese día, decidí que era hora de luchar con toda la fuerza que me quedaba. No podía permitirme caer en la desesperación, porque sabía que Sofía necesitaba que yo estuviera fuerte, para ella, aunque ella misma no pudiera defenderme aún. Comencé a escribir un diario. Cada palabra, cada pensamiento, era una batalla ganada contra el silencio que me habían impuesto. Escribía sobre mis recuerdos con Sofía, sobre mis sueños que quedaron en pausa, sobre el amor que nunca se extinguiría. El papel se convirtió en mi confidente, mi refugio. Fue entonces que Gloria apareció con una luz nueva. Llegó una tarde con una sonrisa confiada y un sobre en la mano. «He estado hablando con algunas mujeres en la asociación de abuelas», me explicó. «No estás sola, Celia. Hay muchas que están pasando por lo mismo y tienen recursos para ayudarnos». La idea de contar con ese respaldo me dio esperanza. Nos reunimos con un abogado especializado en derecho familiar, que nos explicó los pasos para recuperar mi derecho a estar cerca de Sofía. Me habló de visitas supervisadas, de mediaciones obligatorias, de proteger el vínculo afectivo más allá de lo legal.
Pero la resistencia de Mabel no se hizo esperar. En cada intento de acercamiento surgía una nueva excusa, una barrera que ella levantaba para mantenerme alejada. Llegó al punto de denunciarme por perturbación y acoso, utilizando todas las armas a su alcance. Una tarde me presenté frente al colegio donde Sofía estudiaba, con la esperanza de verla, aunque fuera de lejos. Esperé en el pasillo, el corazón en la garganta, cuando vi aparecer a Mabel. Su mirada fulminante me atravesó. «¿Qué haces aquí?», me espetó con dureza. Antes de que pudiera responder, Sofía salió corriendo hacia mí, con esa sonrisa inocente y el brillo en los ojos que solo una niña puede tener cuando ve a alguien a quien ama. «Abuela», me dijo con voz dulce, «te extrañé». Sentí que el mundo se detenía, pero la felicidad fue efímera. Mabel, con un gesto brusco, arrebató a Sofía de mis brazos, ignorando las lágrimas que rodaban por mis mejillas. Rodolfo, una vez más, miró hacia otro lado, incapaz de enfrentarnos. Aquella escena me quebró, pero también encendió una llama de coraje que no sabía que tenía. Comprendí que ya no podía esperar a que las cosas cambiaran por sí solas. Tenía que actuar, con todas mis fuerzas. Así que me preparé para la batalla legal definitiva. Reuní todas las pruebas posibles, mensajes, fotos, testimonios de vecinos y amigos que podían avalar mi relación con Sofía y la exclusión que sufría. Mi abogado y Gloria me acompañaron en cada paso. El día de la audiencia fue una mezcla de nervios y determinación. Mabel llegó con un equipo legal que parecía seguro de la victoria, mientras yo contaba con el apoyo firme de quienes creían en la justicia y el amor. Cuando la jueza me pidió que hablara, sentí que una fuerza invisible me atravesaba. No era solo una abuela pidiendo visitas. Era una mujer que exigía respeto, que reclamaba un lugar en la vida de su nieta. «No quiero más silencios ni ausencias», dije con voz firme. «Mi amor por Sofía es real, y nadie puede borrar eso. No pido privilegios, solo que se reconozca mi derecho a estar en su vida». La jueza asintió, y poco después dictó una orden para que me permitieran visitas supervisadas. Fue una pequeña victoria, pero para mí, un triunfo monumental. Al salir de la sala, sentí las miradas heladas de Mabel, que sabía que había perdido terreno. Rodolfo evitó cruzar mi mirada, pero Sofía me tomó la mano con timidez, llenándome de una esperanza que me levantó el alma. Esa noche, mientras abrazaba la bufanda que ella me había mencionado en su carta, supe que la batalla continuaría, pero ahora tenía la fuerza del amor y la justicia de mi lado. «Esto no termina aquí», susurré para mí misma. «Es solo el comienzo». Creyeron que el silencio y las amenazas me harían desaparecer, pero despertaron a una mujer dispuesta a luchar con el fuego de un amor que no conoce límites. ¿Qué harán ahora para detenerme? Desde aquel día en la sala del tribunal, mi vida se sumergió en un torbellino de emociones que no había anticipado. La pequeña victoria que había logrado parecía una luz en medio de una oscuridad densa, pero también marcó el inicio de una batalla más profunda y prolongada. Mabel, lejos de rendirse, se mostraba más calculadora y fría, como si cada revés la impulsara a redoblar su estrategia para alejarme de Sofía. Y Rodolfo, mi hijo, ese hombre que siempre creí fuerte y protector, parecía haberse convertido en una sombra de sí mismo, atrapado entre el miedo, la culpa y el silencio, incapaz de enfrentar lo que sucedía en su propia familia. Recuerdo la primera visita supervisada con Sofía después de meses de ausencia. Mi corazón latía con una intensidad que casi dolía, y cada segundo que pasaba frente a ella era un tesoro que intentaba guardar con todas mis fuerzas. Su sonrisa tímida y sus ojos brillantes me devolvían la esperanza que Mabel intentaba borrar. A pesar de la presencia incómoda de la supervisora, esos minutos se convirtieron en el único espacio donde podía sentirme viva,
conectada con mi nieta, con mi familia. Pero Mabel no tardó en mostrar su verdadera cara. Comenzó a manipular las visitas con excusas insignificantes, minando poco a poco el tiempo que podía pasar con Sofía. Está cansada. Tiene deberes escolares. Hoy no es buen día. Cada negación era un golpe silencioso que intentaba romper el vínculo que tanto esfuerzo me costaba mantener. Me sentía invisible, un fantasma al que le negaban la existencia. Rodolfo, por su parte, seguía en silencio, como si la tormenta que nos azotaba le hubiera paralizado. En ocasiones, sus ojos se cruzaban con los míos, llenos de una mezcla de culpa y tristeza, pero nunca encontraba la voz para defenderme. Era doloroso ver cómo mi hijo, el hombre que una vez me protegió, se convertía en un espectador mudo de la guerra que librábamos. Una noche, después de una visita frustrante, en la que Mabel había impedido que Sofía me viera más que unos minutos, Gloria me llamó con urgencia. Su voz, siempre serena, ahora estaba cargada de preocupación. «Celia, esto no puede seguir así», dijo. «Mabel está usando a Sofía como un arma para lastimarte, y eso es un abuso emocional. Tenemos que actuar rápido, presentar una solicitud para una evaluación psicológica y pedir mediación familiar. No estás sola, voy a estar contigo en cada paso». Sentí una mezcla de alivio y miedo. Sabía que enfrentar a Mabel en los tribunales sería doloroso y agotador, pero era la única manera de proteger a mi nieta y de mantener vivo nuestro vínculo. Durante los días siguientes, cada visita era una batalla emocional. Sofía parecía confundida y a veces distante. Sus pequeñas manos apretaban las mías con fuerza, como buscando un ancla en medio del caos. Sus preguntas inocentes, aunque desgarradoras, evidenciaban el daño que la situación le causaba. «¿Por qué mamá no quiere que me vea?», me preguntó una vez con lágrimas en los ojos. Mi corazón se quebraba en pedazos, pero le prometí que siempre estaría para ella, que la amaría sin condiciones y que nunca la dejaría sola. Un día, mientras caminaba hacia la casa, Mabel apareció de repente, con una expresión gélida y un tono amenazante. «Celia, si sigues interfiriendo en nuestras vidas, vas a lamentarlo», advirtió. Sus palabras eran cuchillas. «No sabes con quién te estás metiendo». No respondí. Dentro de mí, una rabia silenciosa comenzó a crecer. Una fuerza que sabía que tendría que usar para proteger lo que amaba. No podía permitir que el miedo me dominara. Con la ayuda de Gloria y nuestro abogado, preparamos la documentación para solicitar la evaluación psicológica y la mediación. Cada formulario, cada reunión, era una prueba más de que esta batalla no solo era legal, sino emocional. Cuando llegó el día de la evaluación, vi en los ojos de Sofía una mezcla de nerviosismo y esperanza. La psicóloga, con mucha sensibilidad, logró que la niña expresara lo que tanto callaba. Su miedo a perderme, la confusión por las constantes peleas y el amor profundo que sentía por su abuela. El informe fue un golpe directo a la estrategia de Mabel. Confirmó que la relación conmigo era esencial para el bienestar emocional de Sofía y que la actitud de su madre estaba causando un daño real. La mediación fue una tormenta. Mabel intentó minimizar mi papel, negar los hechos, incluso atacó mi carácter, pero la jueza, firme y atenta, no dejó espacio para mentiras ni manipulaciones. Finalmente se establecieron límites claros. Las visitas supervisadas seguirían, y Mabel y Rodolfo no podrían interferir ni manipular a Sofía para alejarla de mí. Celebré aquella victoria con lágrimas en los ojos, pero también con la certeza de que el camino por delante sería largo y lleno de retos. Decidí que era hora de dar un paso más allá. Me inscribí en un curso para aprender a usar las redes sociales. Quería compartir mi historia,
dar voz a las abuelas que, como yo, luchaban en silencio contra la injusticia y el abuso. Gloria se convirtió en mi compañera inseparable, alentándome a mantener la fe y la fuerza. Una noche, cuando revisaba los mensajes de apoyo de otras personas que habían escuchado mi historia, recibí una llamada inesperada. «Celia, tenemos que hablar», dijo una voz conocida. «Rodolfo quiere verte. Dice que necesita explicarte muchas cosas». Sentí un torbellino de emociones. ¿Sería una trampa? ¿O realmente mi hijo estaba dispuesto a romper su silencio? Acepté la reunión, con el corazón abierto pero preparado para lo peor. Cuando nos encontramos, Rodolfo estaba nervioso, con la mirada cansada y la voz temblorosa. «Celia», comenzó, «he cometido muchos errores. No supe cómo defenderte ni proteger a Sofía. Pero quiero cambiar. Necesito tu ayuda». Aquellas palabras fueron un bálsamo para mi alma. Sabía que la lucha no era solo contra Mabel, sino también contra los muros que Rodolfo había levantado a nuestro alrededor. Empezamos a reconstruir ese puente frágil, paso a paso, con la esperanza de recuperar la familia que el miedo y el orgullo habían fracturado. Mientras caminábamos ese camino incierto, sentí que la fuerza que me impulsaba era más poderosa que nunca. El amor por mi nieta y la convicción de que ninguna mujer debe ser silenciada. Lo que Rodolfo confesó ese día cambió el juego para siempre. Pero, ¿será suficiente para detener la tormenta que se avecina? Nunca imaginé que la batalla que había comenzado para proteger a Sofía de la manipulación y el daño de Mabel se volvería una prueba tan agotadora, no solo física, sino también emocional y mentalmente. Los días se convertían en semanas y las semanas en un ciclo casi interminable de audiencias, encuentros tensos y conversaciones dolorosas con Rodolfo y Gloria, mi faro en medio de la tormenta. Recuerdo claramente la mañana en que supe que Mabel no se detendría ante nada para destruirnos. Llegué temprano a la escuela para esperar a Sofía y poder hablar con ella después de clases, con la esperanza de que, poco a poco, fuéramos construyendo ese puente que nos había sido arrebatado por la toxicidad de su madre. Pero ahí estaba Mabel, cruzada de brazos y con una sonrisa cínica que me heló el alma. «No creas en sus mentiras, Sofía», dijo con voz baja, venenosa. «Tu abuela no quiere lo mejor para ti». No podía permitir que sus palabras calaran hondo en el corazón de mi nieta. Me acerqué con paso firme y dije, sin perder la calma, «Sofía merece saber la verdad y sentir el amor que nunca le faltará, aquí, conmigo y con tu papá». Mabel me miró con desprecio y, por un momento, el silencio fue más pesado que cualquier grito. Entonces, con una voz cortante, me espetó. «Desaparece de nuestra vida, Celia. Ya no tienes lugar aquí». En ese instante, Rodolfo apareció detrás de mí. Bajó la cabeza sin pronunciar palabra, como si el dolor de escuchar a su esposa humillar a su madre le impidiera reaccionar. Sentí la rabia arder dentro de mí, pero también una tristeza profunda. Mi hijo, mi sangre, parecía incapaz o no quería defenderme. No sabía si era vergüenza, miedo o resignación, pero esa actitud me lastimaba tanto como las palabras de Mabel. Sentí que estaba sola en esa lucha, a pesar de tener a Gloria como apoyo constante. Y fue en ese momento, con ese nudo en la garganta, que decidí que no podía seguir siendo la víctima silenciosa. Esa misma tarde, cuando estaba en casa, recibí una llamada de Gloria. Su voz estaba llena de urgencia y calma a la vez. «Celia, es hora de tomar cartas en el asunto. No puedes permitir que Mabel te pisotee más. Tenemos que actuar». Me explicó que había hablado con un abogado especializado en casos familiares y que juntos diseñaríamos una estrategia para proteger mis derechos y los de Sofía. Me sentí abrumada, pero también un poco liberada. Alguien
Me estaba tendiendo la mano para salir de ese pozo de injusticias. Al día siguiente, asistí a mi primera reunión legal. El abogado, un hombre serio y meticuloso llamado Ernesto, me escuchó pacientemente mientras le relataba cada detalle, desde las humillaciones públicas hasta la ausencia de apoyo de Rodolfo. Me explicó que había suficientes pruebas para presentar una demanda formal que obligara a Mabel a respetar mis visitas y la custodia compartida. Pero también me advirtió que la batalla no sería fácil. Mabel tenía recursos y no dudaría en usar cualquier artimaña para sabotear nuestro intento de acercamiento. Debía estar preparada para enfrentar más ataques, tanto legales como emocionales. Salí de esa oficina con una mezcla de miedo y determinación. Por primera vez sentí que tenía un plan, una luz en medio de la oscuridad. Y aunque Rodolfo seguía evitando tomar partido, sabía que no podía rendirme. Los días siguientes fueron un torbellino. Mabel intensificó sus ataques, enviando mensajes ofensivos a mi teléfono, hablando mal de mí frente a familiares y amigos, y, sobre todo, tratando de manipular a Sofía para que se alejara de mí. En una ocasión, Gloria y yo fuimos a recoger a Sofía después del colegio. La niña estaba visiblemente alterada, con lágrimas en los ojos y temblando de miedo. «Abuela, no quiero ir contigo», susurró con voz quebrada. «Mamá dice que me vas a llevar lejos de papá». Sentí que el corazón se me rompía en 1000 pedazos. La abracé con fuerza y le dije: «Sofía, nunca voy a hacer nada que te lastime. Solo quiero que estés feliz y segura. Tú siempre serás mi luz». Pero el daño ya estaba hecho. La inocencia de mi nieta se estaba viendo afectada por el veneno que Mabel había sembrado en su mente. Al mismo tiempo, Rodolfo empezó a cambiar. Vi cómo el peso de la situación lo afectaba profundamente y poco a poco comenzó a acercarse más a mí y a Sofía. Empezó a involucrarse en las citas médicas, en las actividades escolares y en las reuniones con los abogados. Una noche, mientras estábamos en la sala de mi casa, Rodolfo me miró con los ojos llenos de arrepentimiento y dijo: «Mamá, no debí permitir que Mabel te hablara así, ni que te hiciera sentir menos. Estoy aquí y quiero que luchemos juntos por Sofía y por nuestra familia». Sus palabras me dieron fuerza. Sentí que la unión podía ser nuestra mejor arma contra Mabel. Sin embargo, esa unión era frágil. La siguiente audiencia en la corte fue un golpe inesperado. Mabel presentó una demanda de emergencia, acusándome falsamente de negligencia y poniendo en duda mi capacidad para cuidar a Sofía. Alegaba que yo había puesto en riesgo a la niña al llevarla a un lugar inapropiado. Algo completamente falso. Juez escuchó con atención y decidió otorgar una suspensión temporal de mis visitas hasta que se investigara el caso. Sentí que el mundo se me caía encima. Gloria fue mi apoyo incondicional en esos días. Me ayudó a reunir testimonios de vecinos, profesores y la psicóloga de Sofía, quienes confirmaron mi dedicación y el ambiente saludable que le brindaba a mi nieta. También me acompañó a cada cita legal, alentándome a no perder la esperanza. Rodolfo, aunque dolido, estaba a mi lado. Su presencia se convirtió en un bálsamo que calmaba mis temores y me animaba a seguir adelante. La audiencia final llegó con una mezcla de nervios y determinación. Cuando el juez dictó su veredicto a nuestro favor, sentí una oleada de alivio y orgullo. Habíamos ganado, pero sabía que la guerra no había terminado. Al salir de la sala, Mabel me lanzó una mirada que prometía venganza, pero yo ya no temía. Tenía la fuerza que solo nace del sufrimiento transformado en coraje. En ese momento comprendí que esta batalla no solo era por Sofía o Rodolfo, sino por mí misma, por mi dignidad, mi voz y mi derecho a existir sin miedo ni humillaciones. Mientras caminaba hacia el auto, con Rodolfo a mi lado, pensé en Gloria y en todas las personas que me habían apoyado. En la noche estrellada, susurré para mí misma: «Esto no es el fin, es solo el comienzo,
y aunque el futuro aún era incierto, por primera vez en mucho tiempo sentí que podía enfrentarlo con valentía. Nunca olvidaré el momento exacto en que sentí que todo ese sufrimiento, toda esa pelea, finalmente había llegado a un punto de inflexión. No fue una escena espectacular, ni un grito de victoria. Fue un instante pequeño, casi invisible para quienes no conocen la verdad que cargaba en mi alma. Pero para mí, ese instante fue el comienzo de mi verdadera libertad. Después de la tormenta que Mabel desató en nuestra familia, de la humillación pública y el silencio ensordecedor de Rodolfo, entendí que el final de nuestra historia no se escribiría con palabras ásperas ni con reproches infames, sino con una fuerza mucho más profunda, la fuerza de no dejarse pisotear más. Aquel día, cuando el juez emitió la resolución que protegía a Sofía y me daba el derecho a ser una madre presente, sentí una mezcla abrumadora de alivio y rabia. Alivio porque, por fin, la ley reconocía que yo no era una extraña ni una sombra en la vida de mi hija, sino su madre legítima y protectora. Rabia porque, durante tanto tiempo había tenido que soportar silencios cómplices, miradas esquivas y, sobre todo, la indiferencia de mi propio hijo. Recuerdo que la sala del tribunal estaba llena. Mabel no pudo disimular su odio. Sus ojos lanzaban dagas. Rodolfo permanecía callado, pero esta vez ya no era el hombre distante y dócil que había visto tantas veces. Esta vez parecía que algo en él despertaba, aunque todavía no estaba listo para admitirlo en voz alta. Salí de esa sala con una sensación extraña. La guerra no había terminado, pero yo estaba lista para lo que viniera, porque esta vez había dejado de ser la mujer que se dejaba pisotear. Los días siguientes fueron una mezcla de emociones. Sofía estaba confundida. Sus ojos pequeños reflejaban un mar de dudas y temores que no podía borrar de un solo día. Intenté ser su refugio, pero también su guía, la mano firme que necesitaba para enfrentar esa tormenta emocional. Fue entonces cuando Gloria apareció con más fuerza que nunca. Nuestra amistad, forjada en las dificultades, se convirtió en el pilar que me sostenía. Cada tarde nos sentábamos en la cocina, con una taza de café, y ella me escuchaba sin juzgar, dándome la fuerza que yo misma no creía tener. «No estás sola, Celia», me repetía. «Lo que viviste no define quién eres. Esta es tu oportunidad para renacer». Pero la realidad seguía golpeando. Las provocaciones de Mabel no cesaban. Recibíamos llamadas anónimas, mensajes maliciosos, y aunque las denuncias legales iban avanzando, el daño emocional era evidente. Rodolfo, por su parte, empezó a mostrar señales de cambio. Empezó a acercarse a Sofía con más frecuencia, y aunque no era fácil borrar años de distancia, sus esfuerzos eran visibles. Una tarde, mientras Sofía jugaba en el jardín, Rodolfo y yo tuvimos una conversación que jamás pensé que tendríamos. «Sé que fallé contigo y con nuestra hija», dijo con la voz baja. «Estuve ciego, permití que Mabel nos destruyera, pero quiero cambiar. No puedo prometerte que todo será perfecto, pero quiero estar presente». Sus palabras me conmovieron y me hicieron entender que la verdadera batalla también era por él, por nuestra familia. Los meses siguientes fueron un aprendizaje constante. La terapia familiar con Sofía fue una ventana hacia nuestras heridas más profundas. En esas sesiones, la niña empezó a abrirse poco a poco, expresando miedos que llevaba guardados y, también, la esperanza de que las cosas podían mejorar. Recuerdo un día en que Sofía me miró a los ojos y dijo: «Mamá, aunque todo fue difícil, quiero que sepas que te amo». Esas palabras fueron un bálsamo para mi alma. En ese momento entendí que no todo estaba perdido, que a pesar de las heridas, el amor verdadero podía sanar. Sin embargo, Mabel no se rendía. Sus ataques se volvieron más sutiles, pero igual de dañinos.
Había corrido rumores, difundido mentiras que intentaban aislarme socialmente, pero esta vez yo estaba preparada. Con la ayuda de Ernesto, nuestro abogado, recolectamos pruebas, documentos y testimonios que demostraban la manipulación y las mentiras. Presentamos denuncias formales y la justicia comenzó a actuar con más rapidez. Una noche, mientras revisaba unos papeles, recibí una llamada que me dejó helada. Era Rodolfo. «Celia, tenemos que hablar. Acabo de recibir un mensaje de Mabel. Está intentando hacer algo más, algo grave». Su voz estaba cargada de preocupación. Decidimos actuar rápido. Contactamos a la policía y presentamos todas las pruebas que teníamos. Mabel fue confrontada legalmente y su comportamiento empezó a tener consecuencias reales. En medio de esta tormenta comprendí que ya no podía vivir con miedo ni silencio. Empecé a escribir un blog, contando mi experiencia con honestidad y sin esconder mi dolor. Lo hice para mí, pero también para todas las mujeres que pasan por algo parecido y sienten que no tienen voz. La respuesta fue abrumadora. Mensajes de apoyo, historias similares, mujeres que me agradecían por haber compartido mi verdad. Eso me dio una nueva misión, un propósito que iba más allá de mi familia. Y mientras Sofía crecía, rodeada de amor y protección, yo sentía que mi propia alma se fortalecía cada día más. Un día, en una reunión con Gloria, hablamos de todo lo que habíamos vivido. «¿Sabes?», me dijo. «Lo que te pasó no fue tu culpa. Fuiste valiente, luchaste contra la tormenta y saliste victoriosa». Suspiré profundamente, dejando que esas palabras calaran hondo. «Ahora sé que no importa cuánto intenten destruirnos», respondí. «Siempre hay una luz al final del túnel, y esa luz somos nosotros, los que elegimos levantarnos». El camino no fue fácil, pero la verdad es que nunca más permití que alguien me dijera quién debía ser o cómo debía sentir. Recuperé mi voz, mi dignidad y mi lugar en esta familia. Celia, Rodolfo, Sofía y yo, aunque marcados por las heridas, éramos más fuertes que nunca. Mirando hacia atrás, entiendo que ese dolor fue la chispa que encendió mi renacer. No soy una víctima. Soy una mujer que se levantó del suelo, con la frente en alto, dispuesta a luchar por lo que merece. Porque al final, lo que define a una persona no es lo que le sucede, sino cómo decide enfrentarlo. Y yo decidí ser dueña de mi historia. Este es solo el comienzo, me dije. Mi vida, mi lucha y mi amor son inquebrantables. Así, con el corazón lleno y el alma en paz, cierro este capítulo sabiendo que el futuro me pertenece. Cuando pienso en todo lo que viví, en los momentos más oscuros que atravesé, me doy cuenta de que la vida me enseñó lecciones que nunca imaginé aprender. No fueron simples golpes del destino, sino lecciones duras, en ocasiones crueles, que me obligaron a mirar dentro de mí misma y a encontrar una fuerza que desconocía. Esa fuerza que nace cuando tocas fondo, cuando crees que no hay salida, y sin embargo decides no rendirte. Recuerdo perfectamente la noche después de aquella humillación pública, cuando Mabel gritó, «¡Desaparece de nuestra vida!», frente a todos. Y Rodolfo simplemente bajó la cabeza, sin defenderme. Esa escena se quedó grabada en mi mente, como un puñal clavado profundamente. Sentí que no solo perdía a mi familia, sino también la dignidad y el respeto que creía merecer. Pensé que estaba sola en un mundo que ya no me quería, que había dejado de ser importante para los que deberían amarme incondicionalmente. Pero fue en ese momento de dolor extremo cuando empecé a entender algo esencial. No necesitaba que ellos me defendieran para saber mi propio valor. No necesitaba que Rodolfo alzara la voz por mí para aprender a alzar la mía. La humillación que sentí fue el detonante que me despertó de una realidad dolorosa, pero también fue el impulso para cambiar mi destino. Por mucho tiempo,
Viví, esperando el reconocimiento, la defensa, el amor de mi hijo, de mi nora, incluso de Gloria, que era mi hermana y mi apoyo. Pero comprendí que el amor verdadero no se suplica, ni se exige, se construye y se gana con respeto mutuo. Y cuando ese respeto falta, lo único que queda es decidir hasta dónde estás dispuesto a permitir el daño. Con Gloria a mi lado, quien fue mi roca durante todo este proceso, aprendí a levantarme cada día con una determinación que no conocía. Ella me recordó mi valor cuando yo misma lo había olvidado. Sus palabras fueron el bálsamo que calmó las heridas más profundas y su compañía, el refugio que me protegió de la tormenta. Sin ella, creo que hubiera sucumbido a la desesperación. Pero no todo fue sencillo ni inmediato. Cada paso hacia la recuperación estuvo plagado de dudas, miedos y más de una recaída. La ausencia de Rodolfo y el silencio de Sofía se sentían como un vacío que dolía más que las palabras hirientes de Mabel. ¿Por qué mi propio hijo no me defendió? Esa pregunta me perseguía como un eco constante. Sin embargo, con el tiempo entendí que la lucha de Rodolfo no era conmigo, sino con sus propios demonios. Él también estaba atrapado entre lealtades y culpas, y eso le impedía actuar como padre y como hijo de la forma en que yo necesitaba. En esa búsqueda de sentido y justicia, tomé decisiones difíciles. Me alejé de quienes solo me causaban daño y me acerqué a personas que me valoraban de verdad. En ese proceso, encontré nuevas amigas, terapeutas y personas que, aunque no fueran familiares, se convirtieron en mi verdadera familia. Ellos me enseñaron que la familia no siempre es de sangre, sino de corazón. Recuperar mi independencia económica y emocional fue un hito fundamental. Antes, dependía demasiado de la aprobación ajena, y eso me hacía vulnerable. Ahora, con un trabajo propio y metas claras, siento que puedo sostenerme por mí misma. No necesito que nadie me diga cuánto valgo porque lo sé, lo siento en cada fibra de mi ser. El perdón también fue una etapa compleja. No se trata de olvidar ni justificar el daño que me hicieron, sino de liberarme del peso que me impedía avanzar. Perdoné a Rodolfo y a Mabel, no para reconciliarme con ellos, sino para sanar mi alma. Eso me permitió dejar de sentir rabia constante y empezar a construir una vida con menos resentimiento y más paz. Ver a Sofía crecer me llena de esperanza. Ella es la prueba viva de que el amor puede superar heridas y que, aunque el camino sea difícil, siempre hay espacio para la reconstrucción. Me esfuerzo cada día para ser un ejemplo de fortaleza para ella, para que no tenga que vivir lo que yo viví y aprenda a valorarse desde pequeña. La relación con Mabel, aunque todavía tensa, se ha transformado en una distancia respetuosa. Evito confrontaciones innecesarias porque aprendí que no todos están dispuestos a cambiar. Por eso decidí proteger mi paz y la de mi familia. La justicia se encargará de lo que tenga que hacer y yo me enfoco en lo que puedo controlar. Mi vida. Mirando hacia atrás, veo que aquella mujer que lloraba desconsolada en silencio, que se sentía invisible y despreciada, ha dado paso a una mujer con voz, con poder para decidir su propio destino. La mujer que aprendió a no depender de la validación de otros, sino a validar su propia existencia. Hoy, cuando me miro en el espejo, ya no veo a una víctima. Veo a una guerrera, a una sobreviviente que se niega a ser definida por el dolor. Sé que todavía hay heridas abiertas, pero también sé que el tiempo y el amor propio son los mejores curadores. Esta historia no termina aquí, porque la vida es un camino constante de aprendizaje y crecimiento. Pero puedo decir con certeza que he recuperado mi lugar, mi dignidad y mi felicidad. Y eso, para mí, es la verdadera victoria. Porque al final, la vida no se trata de evitar las tormentas, sino de aprender a bailar bajo la lluvia. Y yo